Y hemos ya hablado varias semanas acerca de lo que Pedro está enseñando a esos hermanos en Asia Menor. Hoy esta mañana hablaremos sobre el carácter piadoso para hacer frente a la injusticia y al sufrimiento. En el noviembre 7 tendremos lo que llamamos servicios sobre la iglesia perseguida. Ustedes, los que ya han estado con nosotros por algún tiempo, saben de qué se trata. Esta iglesia tiene ese día para hablar sobre qué está pasando en el mundo donde los cristianos están siendo perseguidos. Esta iglesia que hablamos, iglesia perseguida, no es una nueva iglesia que se estableció. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de esa iglesia que en muchos países están experimentando persecución. Para nosotros es algo muy raro, porque no estamos en un lugar como ese, no estamos aquí en los Estados Unidos, no sufrimos persecución. Pero la iglesia, en su existencia que lleva, ha sufrido persecución a través de los años. Y en Asia Menor, los cristianos que estaban viviendo en ese tiempo comenzaban a sufrir persecución por su fe. Y aunque no se había desatado una persecución formal, una persecución imperial, si pudiéramos decirlo así, que el imperio estaba tratando de perseguirles, existía la persecución en varias maneras. Y el cristianismo en ese entonces se consideraba como nuevo, como una nueva religión. Así que las personas miraban esta nueva religión como algo escandaloso, miraban como una amenaza a su religión. Y rechazaban cualquier religión que no había sido sancionada por el gobierno. Ese era el contexto en el cual estos cristianos estaban viviendo. Los cristianos eran mirados como sospechosos, como personas que querían hacer daño a la religión y a la sociedad. Esto les llevó a ellos a ser marginados, a ser maltratados, a ser calumniados y aún perseguidos. Y Pedro les escribe a ellos para animarles en ese momento que ellos estaban pasando. Y Pedro llega a la conclusión del tema que comenzó en el capítulo 2, versículo 11, de cómo vivir como extranjeros y peregrinos en la sociedad con los no creyentes, y también hemos visto cómo vivir como creyentes en el hogar. La semana pasada hablábamos del rol de las esposas y esposos, y aún hemos hablado antes de los esclavos. Cada uno de ellos tiene un rol que Dios les ha dado y Pedro les anima a vivir de acuerdo al plan de Dios. Pero ahora en esta sección, que hemos leído, Pedro les ayuda a entender cómo debe ser el carácter del cristiano para hacer frente a la injusticia y al sufrimiento. ¿Cómo debemos de ser nosotros para hacer frente a la injusticia y a la persecución? Quizás para algunos decir, bueno, pero nosotros no estamos sufriendo como ellos. No vamos a sufrir, bueno, no sabemos si no vamos a sufrir como ellos. Creemos que aunque estamos bien en los Estados Unidos, no hay ninguna garantía de que nosotros no vamos a experimentar sufrimiento. Además, debemos de estar listos para el sufrimiento. Debemos de entender que el sufrimiento por seguir a Cristo es parte de nuestro caminar con Él y puede llegar, no debe de sorprendernos. Así que el llamado que Él les da de vivir una vida piadosa es igual para nosotros. Debemos de vivir una vida que agrada a Dios, una vida que muestre el ejemplo de Cristo a otras personas. Las palabras que Pedro escribe a la iglesia en ese entonces, esas palabras también son para nosotros, no solamente para ellos. Nos dan esperanza en medio de nuestras pequeñas luchas que tenemos y nos ayuda a vivir como extranjeros e inmigrantes en este mundo. Miremos primero cómo Pedro les dice a ellos que deben tener un carácter piadoso para vivir en comunidad. En los versículos 8 al 12. Cuando hablaba de carácter piadoso, es un carácter que agrada a Dios. Es una vida que imita a Dios. Y tiene dos partes, esa parte de piedad. Es la piedad que demostramos unos a otros como comunidad, como iglesia, y también lo que mostramos hacia afuera a las personas. Y ambos deben ser congruentes. Ahora, como estamos hablando, nosotros no experimentamos ese sufrimiento o persecución, pero aún nos puede ayudar a vivir de una manera que honre a Dios y estar listos para las cosas que van a venir a nuestra vida, sea persecución o no. Miren en el versículo 8 las cualidades que debemos tener como iglesia, como comunidad. Versículo 8 dice, finalmente, ¿ve cómo comienza Pedro? Finalmente.
Está diciendo que está terminando sus instrucciones hacia los grupos particulares que ya hemos visto y ahora se está dirigiendo a toda la iglesia. Ahora esto es lo que quiere que toda la iglesia sepa y usa 5 adjetivos que no tienen verbo realmente. Es muy raro para nosotros en el español tener 5 adjetivos sin verbos, pero estos adjetivos realmente son mandatos que estamos diciéndoles a ellos que deben de llevar a cabo. Son cualidades necesarias para vivir como cristianos en comunidad como iglesia. Y la importancia de esto es que si la iglesia va a hacer frente a la persecución afuera, tiene que saber cómo vivir adentro. Miren las cualidades que le da Pedro a la iglesia para vivir juntos como comunidad. Primero dice armonía. ¿Ve la palabra que dice ahí? Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Esa es la idea de esa palabra, armonía. Debe haber armonía entre nosotros. Usted sabe lo que es armonía, ¿cierto? No es muy difícil. Cuando está escuchando al grupo de alabanza, hay armonía. Las personas que están tocando aquí la guitarra, que están tocando el piano, que están cantando, tienen una armonía. ¿Qué es armonía? Es algo un movimiento unificado de todos. Pedro dice, la iglesia debe vivir en armonía. Es un movimiento unificado como iglesia, agradando al Señor, mostrando las cualidades del Señor. Segundo, vea lo que dice también, compasivos. Esa palabra, compasivos, viene de ahí una palabra que nosotros conocemos, simpatía. La idea de esa palabra es ser comprensivo. La simpatía quiere decir que debemos sentir lo que otros sienten, comprender lo que ellos sienten. Y eso nos ayuda para poder cuidar a las demás personas. Tenemos armonía como iglesia, tenemos simpatía o comprensión unos a otros. Tercero, vea lo que dice también. Dice, mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Es un amor fraternal. El trato que debemos tener entre nosotros como hermanos en Cristo es ese de amor fraternal. Es como si nosotros fuéramos parte de la familia. En la familia hay un trato fraternal entre hermanos. Bueno, nosotros somos la familia de Dios y como creyentes vivimos mostrándonos un amor fraternal. En 1 de Pedro 1:22 y 2:17, Cristo dice que nosotros tenemos un mismo Padre. Y como tenemos el mismo Padre que nos ama y nos ha dado su amor, nosotros también mostramos un amor unos a otros como hermanos en Cristo. En cuarto lugar, vea lo que dice también. Dice no solamente amándonos fraternalmente, sino misericordiosos. Esa palabra significa tener compasión o tener un corazón tierno. Esa es la idea. Como iglesia tenemos que tener un corazón tierno, un corazón que es movido por las necesidades de otros. Esto se demuestra tangiblemente ayudando a las personas para aliviar las necesidades, pero también se muestra con la manera que somos nosotros, mostrando esa compasión o misericordia hacia ellos. Y en quinto lugar, vea también que dice humildad. Dice amigables, la idea de ahí, esa palabra es humildad. ¿Qué es? La idea es que no debemos creernos superiores unos a otros. La persona humilde se asocia con todos sus hermanos en Cristo. Por eso que en la iglesia no hay lugar para yo soy mejor que otra persona, o las personas de un país son superiores a otro, o personas que hablan un idioma son mejor que otros, o los que son de un color son mejor que otros. No existe tal cosa. La Escritura es clara que la humildad es parte como iglesia y debemos demostrar estas cualidades. Ve lo que hace Pedro con estos conceptos, esos 5 atributos que debemos tener. Y veas cómo los pone en lo que llamamos un quiasmo, es como una pirámide de importancia. Vea esta foto. Si ve cómo está diciendo. A la armonía va con, número 1, armonía va con humildad, simpatía va con compasión y el amor fraternal queda en medio. Eso se llama un quiasmo, que forma una pirámide. ¿Qué es lo más importante de todo eso? Todos son importantes, pero ¿qué está en medio? Amor fraternal. Esa es la idea. Pedro dice, debe haber armonía entre ustedes, debe haber humildad, esa es la manera en que ustedes actúan unos a otros, debe haber simpatía, comprensión y compasión, pero lo que debe realmente dominar sus vidas en todas esas áreas es el amor fraternal. Eso es lo que está enseñando Pedro. Pedro dice que como creyentes debemos de tener estas cualidades que deben reflejar entre la iglesia, es el carácter piadoso.
Además, en los versículos 9 al 12, también Pedro nos muestra las maneras de responder ante los que nos hacen el mal. Vean el versículo 9, dice esto: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora Pedro va a cambiar el enfoque. Primero dijo, esta es la manera que deben de vivir como iglesia en comunidad. Estas 5 cualidades. Pero estas cualidades les va a ayudar a hacer frente a las dificultades que van a venir o la persecución que están experimentando. ¿Cómo hacerle frente a ellas? ¿Cómo responder a aquellos que les hacen el mal a ustedes? Pedro dice primero, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo. La primera forma es bendecir. Eso es lo que está diciendo Pedro. Versículo 9 dice, vea, que no debemos devolver es mal por mal, ni maldición por maldición. Esa es la manera incorrecta de responder. Cuando alguien nos hace daño, la manera incorrecta es darle lo que merecen, de acuerdo a lo que ellos nos hacen. Es más, Pablo escribió de esto en Romanos 12 y 17 y escribe casi las mismas ideas. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en 1 Tesalonicenses 5:15 también. Quiere decir que si alguien nos insulta, nosotros no insultamos. Si alguien nos dice una mala palabra, nosotros no respondemos con una mala palabra. Esas no son las formas de responder cuando alguien nos hace algo que nosotros no merecemos. La manera incorrecta es esa, devolver mal por mal o maldición por maldición. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 2, versículo 21? Ya hemos hablado de eso. Pedro les ha dicho, ¿a quién deben imitar? No es una pregunta para atraparles. Capítulo 2, versículo 21. ¿A quién debemos de imitar? A Cristo. Y él habló de que Cristo sufrió y dice, cuando le insultaban, él no insultaba. Cuando le maldecían, él no maldecía. Cuando le ultrajaban, él no ultrajaba otra vez, de regreso a ellos. La manera incorrecta, nosotros no la seguimos el ejemplo del Señor. Vea la manera correcta, dice, sino por el contrario, bendiciendo. Esa palabra bendecir significa hablar bien de la otra persona en público. Esa palabra quiere decir que nosotros debemos demostrar el favor a los que hacen esto. Y esto puede ser en forma de oración, orar por ellos. Se puede hacer también en formas tangibles, haciéndolo contra nuestros enemigos. ¿Sabe? Esto fue lo que enseñó el Señor. Él enseñó esto. Si ustedes recuerdan en Lucas 6, 28 y 29, miren lo que les dijo a los que estaban con él. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Sí ve lo que enseñó el Señor? Lo opuesto. Cuando alguien nos hace el daño, no respondemos de la misma manera. Al contrario, bendecimos. Pero ¿cómo podemos bendecir a alguien? ¿Cómo podemos bendecir a alguien que nos está tratando de hacer el mal? Primero quiero decirle, es humanamente imposible bendecir a una persona que nos está haciendo el mal con nuestros propios esfuerzos. Para que nosotros podamos bendecir a esa persona, debemos de tener la ayuda del Espíritu Santo. El amor que debemos mostrar a las personas, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 es muy claro. Entonces, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Eso es el resultado del Espíritu Santo. Así es que para poderlo hacer, nosotros tenemos que depender de Él. Y vea que Pedro dice, en este versículo dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es la razón. ¿Por qué dice bendigan? Porque ustedes van a ser bendecidos por Dios. Y si Dios les ha dado una herencia ya de antemano, una herencia que es eterna, una herencia que va a durar por la eternidad, y les ha bendecido con tal herencia, ¿por qué ustedes no pueden bendecir a aquellos que les persiguen y les tratan mal?
son herederos ya de esa bendición. No tiene sentido para un cristiano actuar como el mundo o actuar de la misma manera y defenderse y atacar cuando Dios te ha bendecido y te ha dado una herencia que es superior. Si bendecimos a los que nos hacen mal sin razón, Dios nos bendecirá más, dice Pedro. El aspecto positivo de cómo debemos responder a lo que nos hacen es bendecir. Ahora vea lo que Pedro dice en los versículos 10 y 11, el aspecto negativo a lo que no debemos hacer. Versículo 10 dice esto: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígale. Pedro dice lo que no debemos hacer. Bendecimos, pero no hacemos esto. Y está citando el Salmo 34. Usted lo puede buscar y leer en la casa. Está citando el Salmo 34, 12 a 16. Quiero decirle, ese Salmo habla de cómo el Señor va a salvar a David de sus enemigos. Y Pedro los aplica a los hermanos o a la iglesia en Asia Menor que estaban siendo perseguidos por los no creyentes por su fe en Cristo. Está aplicando lo que David estaba experimentando en esa persecución injusta y la está aplicando a estos creyentes que también estaban siendo perseguidos de una manera injusta. Y vea que Pedro dice que deben amar la vida y para ver días buenos. Eso sucede si nosotros respondemos de una manera correcta, pero si respondemos de una manera equivocada, no podemos esperar que vamos a tener esos días buenos. Pedro no está diciendo en el sentido que todo va a cambiar y va a ser perfecto, sino en el sentido es que el Señor no va a recompensar ese tipo de acción que nosotros hagamos que no le glorifica a Él. Pedro dice que esto debe ser parte de nuestra vida. Vea lo que dice Pedro, que debemos mantenernos lejos ¿de qué? Del mal. No dar oportunidad a que el maltrato que nos dan nosotros lo merezcamos. Dice, no den esa oportunidad. Tampoco dice que debemos de hablar con engaño, hablando mal o con engaño. Y Pedro dice, no deben hacerlo de esa manera. Y sabe, la tentación, cuando alguien nos hace daño, va a ser ¿qué? Responder de la misma manera en que nos están tratando a nosotros. Y si alguien de aquí me dice, no, esa no es mi tentación, sí es tu tentación. Usted sabe que esa es la tendencia nuestra, es responder de la misma manera en que nosotros hemos atacado. Y Pedro dice, no, esa no es la manera, debemos de bendecir. Si amas la vida, quieres ver buenos días, quieres recompensa del Señor, refrena tu lengua de hablar las cosas malas, tus labios de hablar engaño, y dice, no sigan el mal. Pero vea que dice también, busca la paz y sígala. Quiere decir que también hay un aspecto proactivo aquí. Quiere decir hay que buscar la paz, hay que seguir la paz. Eso implica que tenemos que hacer algo y tenemos que mostrar ese amor a nuestros enemigos para buscar esa paz. Versículo 12 también dice Pedro, vea lo que dice, la razón de bendecir y no hacer mal. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La razón por la que Pedro dice que los justos o los creyentes deben bendecir y no hacer el mal a los que les hacen daño es que el Señor dice está con ellos. El Señor está con nosotros, está cuidándonos. ¿Y sabe qué está haciendo? Atento a escucharnos. Ayer tuvimos nuestra vigilia de oración. La mayoría de nosotros dice, usted les pregunto, ¿creen en la oración? Todos levantan la mano. Cuando le dice, oremos, eso no. Oremos por 3 horas, no, muy largo eso. Pero si me invita a una película, sí. Podemos pasar 3 horas. Sí, pero el Señor está atento a nuestras oraciones. ¿No le parece eso increíble? Los ojos del Señor están mirando a los justos, a los que viven para agradarle a Él. Y está atento a escuchar sus oraciones, especialmente en esos momentos que las personas nos están atacando, que están haciendo el mal contra nosotros. Dios está listo para responder a nuestras peticiones y escucharnos. Es increíble, ¿cierto? El Señor, nuestro pastor, el gran pastor y obispo, Él está listo, nos va a liberar. Está listo para escucharnos en esos momentos difíciles. Por otro lado, dice, vea lo que dice. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal.
Pedro usa también esto. Usted dice, qué bueno. Lo está usando como advertencia al creyente. Está diciendo, cuidado si ustedes deciden responder de la misma manera. Porque el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Sí? ¿Usted ha visto a alguien a su rostro de alguien cuando alguien está enojado? Cuando merece algo. Sí, ¿verdad? Todos los hijos saben lo que es cuando el papá o la mamá está enojado y ven a la persona y dice, oh no. Ven el aspecto físico y dice, yo sé que se la ganó. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. El Señor está listo para escuchar el clamor de sus hijos que viven justamente, pero también está listo para responder a aquel que está viviendo contrario a su voluntad. Y podemos asegurar que Dios es un juez justo que va a dar conforme a lo que esa persona merece. Es más, en el Salmo 34 que está citando Pedro, versículo 16, dice que Dios va a destruir a los injustos trayendo juicio. ¿Sabe eso? Dios va a ejecutar juicio sobre ellos. Quizás no sucede en ese momento que nosotros somos atacados, pero va a suceder. Y Pedro dice, tengan cuidado que ustedes no hagan eso, que ustedes no actúen como ellos porque el Señor está en contra de la maldad. Ahora Pedro va a ampliar el tema del sufrimiento en los versículos 13 al 17 y nos va a mostrar que sufrir es parte de ser cristiano. Es algo que a nosotros no nos gusta escuchar porque primero no estamos experimentándolo y segundo, no lo queremos. Nadie quiere sufrir. Pero Pedro dice, el sufrimiento es parte de ser creyente. Versículos 13 al 17. Vea el versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro está diciendo, realmente esto, no está diciendo si ustedes hacen el bien no les va a pasar nada, está diciendo esto. Si el creyente está seguro en su relación con el Señor, ¿qué puede dañarles? ¿Qué pueden hacernos las personas a nosotros si estamos seguros en Cristo? ¿Qué es lo peor que pueden hacernos? La respuesta es Mateo 10:28. El Señor dijo. Vean lo que dijo el Señor en ese pasaje. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Raro eso, ¿cierto? Más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Pedro dice lo que el Señor ha dicho ahí también. ¿Qué puede hacerles una persona que no es creyente? Que les causa daño. Lo único que puede hacer es quizás quitarles la vida a ustedes, como hablamos de la iglesia perseguida. Pero dice, no pueden destruir al alma. Al que deben de temer es ¿a quién? Al Señor, que puede quitar también, no solamente la vida, pero condenar un alma al infierno. Versículo 14, también Pedro dice una segunda razón por la cual nosotros debemos de aceptar ese sufrimiento. Somos bienaventurados, dice Pedro, y aunque sufrimos, vea el versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El creyente puede y debe esperar sufrir por causa de la justicia. Eso lo dijo el Señor en Mateo 5:10-12. El creyente puede evitar seguro que aun si pierde su vida, por causa de Cristo está seguro. Los creyentes que pasan por persecución son bienaventurados. Eso lo dijo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Son bienaventurados, reciben el favor de Dios. Tienen todo el favor de Dios. Dios les ha designado para tener la dicha eterna para siempre con Él. Y por eso Pedro, que alude a Isaías 8:13, si usted lo ve en Isaías, lee ese texto, está hablando de el reino del sur es amenazado por el reino del norte y por otras naciones. E Isaías les dice a ellos que el Señor les manda a no temerles a esas naciones, sino a temerle a Él, a Dios. Y Pedro usa ese pasaje para animar a los creyentes, para decirles
que no deben de tener temor de aquellos que les hacen el mal. No debe de turbarles. Deben confiar en la salvación del Señor. Sí, eso, ve eso. Fuerte eso. Nosotros no podemos entender cómo es. Si alguien nos hace el mal, que nosotros no debemos de tener temor. No debemos de turbarnos. San Agustín dijo esto: si amas el bien, no sufrirás ninguna pérdida, porque de lo que sea que te prives en este mundo, nunca perderás a Dios, que es el verdadero bien. Es claro eso, ¿verdad? Si amas el bien, nada va a pasar. Sufres, pierdas lo externo, lo material. Nunca vas a perder el verdadero bien, que es lo que Dios te promete a ti. Pedro le dice a ellos, a los creyentes, que son bienaventurados cuando sufren injustamente. En segundo lugar, los creyentes deben honrar a Cristo como Señor en sus corazones. Versículo 15. En Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Eso es lo que está citando Pedro en este texto. Los creyentes no deben temer a los que les persiguen, porque el Señor está con ellos. Sin embargo, deben de temer al Señor. Esa es la palabra santificar. Temer al Señor, temer a Cristo. Si usted ve en su Biblia, dice temer a Dios. Bueno, los manuscritos más antiguos tienen a Cristo y no a Dios. Debería leer a Cristo el Señor, pero nuestra versión sigue unos manuscritos más recientes. Pero quiere decir que debemos de nosotros temer al Señor, a Cristo. Y Pedro dice que debemos temerle, ¿dónde? En nuestros corazones. La idea es que los creyentes deben de poner a Cristo como Señor de sus vidas. Eso quiere decir santificar al Señor en vuestros corazones. Poner a Cristo como Señor de nuestras vidas. Debemos de honrarle a Él con nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros hacemos al Señor? Bueno, hay varias maneras. Y Pedro dice en versículo 15, debemos de estar preparados para presentar la defensa o explicación de fe a aquellos que quieren saber. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Es donde viene la palabra apología. Se ha escuchado la apologética. Pero sabe, no está hablando de, como lo usamos hoy día, de una defensa formal en contra de aquellos que quieren preguntar sobre la fe. Esto es en el contexto del sufrimiento. Hay personas que van a venir cuando estamos pasando por ese periodo de tiempo de persecución. Van a ver cómo nosotros respondemos a la situación y se van a decir, ¿por qué tú haces eso y no haces esto? ¿Por qué tú respondes bien cuando te están haciendo mal? ¿Por qué es que tú no te defiendes cuando debes de estarte defendiendo? ¿Qué podemos hacer? Explicar el Evangelio. La defensa del Evangelio es, yo creo esto porque el Señor me dice que debo de obedecerle a Él y mostrar amor a los no creyentes. Y Él murió por mí, y Pedro hace esto, les presenta, el Cristo, Señor, murió, padeció por mí, para salvarme a mí. Si Él lo hizo, yo también debo demostrar eso a las demás personas. Y todo el mundo debe de creer en el Evangelio. Ve, una explicación del Evangelio, ahí mismo, alguien que pregunta. Pero habrán personas que van a decir, oye, tu religión es ridícula. ¿Cómo es que crees esas cosas de no defenderte? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que adoras a un Dios que no puedes mirar? Que no puedes tampoco controlar. ¿Cómo es posible? O quizás van a haber personas que no creen en Dios. Yo no creo en ningún Dios. El sufrimiento es parte del proceso humano. ¿Cómo le vas a explicar a una persona como esa el Evangelio? ¿Cómo vas a explicarle? Pedro dice, estén listos para hacerlo. Pues la manera de hacerlo es prepararte para hacerlo, ¿cierto? Y es ahí donde la mayoría de los creyentes estamos aplazados, ¿verdad? Nos pregunta alguien esto y decimos, ay, te voy a dar el número del pastor, le hablas a él porque yo no sé cómo responderte eso. No, ustedes deben de estar listos, dice Pedro, para dar, dice, la explicación, la defensa del Evangelio cuando estén en esa situación. Ahora, vea también cómo dice debemos de hacerlo. Esa defensa debe ser ¿cómo? Dice con mansedumbre y reverencia. Esa es la manera de hacerlo.
Quiere decir que no lo hacemos de una manera fuerte, de una manera dominante, de una manera para convencer o atacar a las personas. Lo hacemos con mansedumbre, con humildad, y lo hacemos también con reverencia a Dios. Lo hacemos con un respeto a las personas y reverencia a Dios. Esa es la manera de hablar con las personas, ¿cierto? Y eso nos falta muchas veces. Cuando alguien nos pregunta algo, nosotros queremos defender y empezamos a atacar a las personas. No, esa es la manera incorrecta. Pedro dice, no, preséntenlo con mansedumbre y con respeto. Y es posible que en Asia Menor estos creyentes les estaban atacando y estaban preguntándoles también. Y ellos tienen que responder a ellos de una manera correcta. Y Pedro les dice, respondan con amabilidad y respeto sobre la esperanza que Dios les ha dado a ustedes. Versículo 16 también dice esto, teniendo buena conciencia. Pedro dice que los creyentes deben tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos hablen a otras personas delante de Dios, sus vidas están limpias de toda maldad. Tú no has respondido de la misma manera que las personas te han atacado a ti. Tú puedes con toda libertad decir, yo no me he defendido, yo estoy delante de Dios con una conciencia limpia. Y Pedro dice esto, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. Note eso. Murmuran, están diciendo algo, están atacando a estos creyentes de hacer algo malo. ¿Está claro? Los creyentes están haciendo lo bueno, pero son atacados por hacer algo malo, porque están mirando los no creyentes lo que están haciendo y dicen, eso es malo. Y hoy día no es muy raro también que eventualmente el creyente va a hacer algo bueno y la gente del mundo va a decir, eso es malo. Si tú no apoyas este punto de vista, tú estás haciendo lo malo. Y van a ser atacados los creyentes como malhechores, personas que hacen el mal. Pedro dice, cuando ellos hagan eso, asegúrense que tengan una buena conciencia, porque dice, ellos van a ser avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo que Pedro está diciendo no es que cuando tú lo haces, inmediatamente esas personas van a decir, qué bueno, qué vergüenza mía, me equivoqué. No, está hablando del día del juicio. Esa palabra de avergonzado, eso nos dice en 1 de Pedro 2:6, son que los no creyentes en el día del juicio van a ser avergonzados delante de Dios. También lo dice en 1 de Pedro 2:12, cuando el Señor venga a juzgar, ellos van a ser avergonzados por haber hecho eso en contra de los creyentes. Pedro dice, ustedes deben tener una buena conciencia delante de Dios, versículo 17. Pedro también dice que los creyentes que sufren por hacer lo bueno, es según la voluntad de Dios. Mire qué palabras tan raras. Dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es claro que el sufrimiento que viene de los no creyentes, puede venir también de Satanás. La Biblia es clara acerca de esto. Debido de hacer lo bueno como seguidor de Cristo. Pero Dios es soberano. Y si su voluntad es que nosotros pasemos por sufrimiento, debemos de pasarlo, pero haciendo el bien. Pedro no nos dice cuánto sufrimiento vamos a pasar. Pedro no nos dice tampoco cuál de esos sufrimientos es la voluntad y cuál no es. Pedro no nos da respuesta a eso, pero sí nos dice es que el sufrimiento que viene por hacer lo malo no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios cuando viene el sufrimiento por hacer lo bueno. Pedro ahora menciona una vez más cómo el sufrimiento es necesario, ya que el Señor también experimentó ese sufrimiento. Vean los versículos 18 a 22. El sufrimiento de Cristo como ejemplo para nosotros aguantar ese sufrimiento. Pedro usa una palabra ahí muy importante, dice, porque también Cristo padeció. ¿Qué quiere decir? Sufrió. No usa la palabra murió, sino padecer. Y a propósito, usa esa palabra para decirnos que el Señor sufrió y le llevó ese sufrimiento a la muerte. ¿Usted puede imaginarse lo que sufrió el Señor? Creo que no podemos, ¿cierto? Dice, Cristo padeció, sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El Señor tuvo que aguantar el sufrimiento más severo que nosotros podamos imaginar.
siendo perfecto, siendo sin pecado, lo sufrió. ¿Y por qué lo hizo? Pedro es claro. Él sufrió, dice, el justo, ¿por quiénes? Los injustos. Adivinen quiénes son los injustos. ¿Quiénes son? Nosotros. Éramos injustos. Fue por nosotros que padeció. Y Pedro dice, si ustedes están pasando por sufrimiento, quiero que sepan que el Señor sufrió también. Y Él, que fue perfecto, padeció por nosotros. Nosotros también debemos de experimentar el sufrimiento y aceptarlo porque seguimos sus pisadas. Su sacrificio nos dio el perdón, dice Pablo, nos acercó a Dios, nos llevó a Dios. Es su sacrificio y su muerte nos llevó a Dios. Es el Evangelio. Y en esta mañana tienes que entender, si tú no has dado tu vida a Cristo, si tú no has creído que Él fue el sacrificio de Dios, que te dio ese perdón de pecados, no puedes tener esa relación con Dios. Es el sacrificio de Cristo que nos lleva a tener una relación con Dios. Y eso es muy importante. El Señor también nos dice en los versículos 18 y 19, versículos 18 y 19, que proclamó su victoria cuando Él resucitó a los espíritus y demonios. Quiero decirle que estos dos versículos son los versículos más difíciles que podemos tener en la Escritura. Martín Lutero dijo, este es uno de los más difíciles y más faltos de entendimiento e incomprensibles versículos de la Biblia. No puedo dedicar tiempo, lo bueno es que se me acabó el tiempo y no puedo entrar a fondo, pero quiero decirle que lo que está enseñando estos dos versículos es que el Señor al resucitar proclamó su victoria a los espíritus y demonios. Dice, siendo la verdad muerto en la carne, murió físicamente, pero vivificado en espíritu, quiere decir, fue resucitado espiritualmente y físicamente, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. Es una referencia al tiempo de Noé. Le voy a dar en una forma breve lo que significan estos versos para mí. Va a Génesis capítulo 6, donde los descendientes de Set se envolvieron con demonios. Y eso resultó en una depravación en toda la sociedad que llevó al diluvio. Y por eso cita a Noé. Y algunos de esos demonios fueron apresados y fueron encarcelados hasta el día del juicio. Y el Señor, cuando resucitó, fue y proclamó su victoria a estos ángeles malvados, diciéndoles que la victoria de Él se había llevado a cabo y que el mal no va a prevalecer. Eso es lo que dice. Y note también que dice en el verso, dice que Dios desobedecieron, dice, a una vez esperaba la paciencia en los días de Noé. Enfatiza Pedro la paciencia de Dios también. Que dice, Dios esperó para que la gente se arrepintiera por 120 años, pero por fin llegó el castigo y esos hombres malvados fueron castigados y sufrieron el castigo divino. Y está diciendo Pedro, ustedes están sufriendo en este momento, pero quiero decirles, el juicio viene. Dios va a castigar la maldad. Dios va a castigar a los malvados. Y les dice, manténganse ahí, versículo 21, porque el Señor ya aseguró la victoria de ustedes a través de la resurrección de Cristo. Y les da el ejemplo del bautismo. Y usa el aspecto del agua del diluvio, que ahogó a las personas, pero a la vez en cierta manera rescató a la familia de Noé. Dice, y usa la agua y la compara con el agua del bautismo. Dice, el agua, como en esta mañana, Madison se bautizó, pero el agua no limpia, dice, de las impurezas del pecado. Lo que hace el bautismo, dice, es una promesa delante de Dios que vas a vivir la vida que Dios te ha mandado a vivir como creyente en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y Dios te ha limpiado la conciencia, Dios te ha dado una nueva vida. Y ahora a través del bautismo, Madison está diciendo, yo me comprometo a vivir una vida que agrada a Dios. Y Pedro dice, así como les pasó en el antiguo, fueron salvados por el agua, esta agua ahora no les salva, lo que les salva es, dice, la resurrección de Cristo.
Y dice, por la resurrección de Cristo es que nosotros ahora podemos vivir. Y la muerte no tiene efecto sobre nosotros. La persecución no va a causar nada porque tenemos la seguridad de que hemos obtenido la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vea cómo termina Pedro esta sección, versículo 22. Es muy importante. Mire lo que dice. ¿Quién, habiendo subido? El Señor subió ¿a dónde? A la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios. ¿Y a Él están qué? Sujetos. ¿Quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Lo que está diciendo es, el Señor hoy es el Rey victorioso. Todo juez espiritual, todo demonio, todo ángel, cualquier ser espiritual, como cualquier persona, ¿sabe qué pasa? Se somete a Él. Es increíble. Lo que está diciendo Pedro es lo que escribió este hombre y dijo esto. El punto de Pedro es este. Así como Cristo sufrió inocentemente, fue exaltado al honor, para que aquellos que lo siguen fielmente puedan anticipar el honor divinamente otorgado. ¿Entendió eso? Está diciendo, ese honor que el Señor recibió por sufrir, ese honor lo va a otorgar también a sus hijos cuando ellos llegan ante su presencia y han sufrido por causa de Él. Eso es poderoso, ¿cierto? Y a la vez nos dice, mire, lo que está pasando en tu vida, Dios tiene control de todo ello. Es soberano. Si tiene en control todos los ángeles y demonios, ¿no tiene control de tu vida? ¿No tiene control de lo que está pasando en tu vida? Claro que sí. Y Él te ha dado esa victoria a través de su triunfo, a través de la resurrección. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos muestras cómo debemos de vivir la vida, aún en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Te rogamos que, como creyentes aquí, cualquier cosa que estemos pasando en este momento no sea de desánimo, podamos estar confiados de que si tú triunfaste sobre la muerte, sobre la maldad, y ahora reinas triunfantemente, también nos otorgarás ese triunfo en la eternidad. Pero aún hoy podemos vivir seguros en ti, sabiendo que tú nos cuidas, tú estás atento a nuestra voz, y tú, Señor, nos cuidarás, tú nos protegerás. Y, Señor, si ha de venirnos la muerte, estamos seguros contigo. Gracias que podemos en esta mañana recibir este mensaje que a la vez es difícil de recibir, pero a la vez también nos anima a seguir adelante en cualquier circunstancia en que nos encontremos. En el nombre de Cristo. Amén.